Hola, ¿alguna vez te has preguntado acerca de por qué los judíos tenían tanta dificultad en recibir al Señor Jesucristo y por qué ellos no creían que Él era el Mesías? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué significa la palabra Mesías y qué implica tal cosa? Voy a tratar esto en esta tarde. Me gustaría que me acompañaras después de esto. Hola, mi nombre es Josué Contreras, soy pastor de la iglesia Cristo es la Roca y en esta tarde me gustaría hablar acerca de la palabra Mesías y las razones por las cuales los judíos tenían problemas para recibir al Señor Jesucristo como Mesías. Aunque ya previamente, por medio de la palabra del Señor y por medio de los profetas, ellos avanzadamente habían sido informados acerca del Mesías que venía y por qué tenían tanta problema, tanta dificultad. Bueno, principalmente la palabra Mesías o Cristo, como se traduce, la palabra Cristo y Mesías tiene que ver con una unción. Tiene que ver con la unción que se hacía sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes. Y esa palabra Mesías significa unción. Es traducida como Cristo. Así que la palabra Cristo no es el apellido de Jesús, sino que es su oficina, su estado de ministerio. Él era el Mesías prometido. Ahora, hay tres actividades o tres oficinas o posiciones que él, como Mesías, él recibía de parte de Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tenemos que cuando una persona era ungida o se le daba esa unción especial, era para el servicio de Dios. Principalmente vemos esto en los profetas. Los profetas tenían esa unción especial y cuando eran ungidos los profetas se hacía con aceite y se ponía sobre la cabeza y se derramaba sobre todo su cuerpo. Y la idea y la enseñanza es esta, de que el Espíritu Santo estaba siendo puesto sobre ellos. Era simplemente un emblema de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Verdaderamente era el Espíritu Santo obrando en ellos. Pero esto se hacía con cada profeta. Por ejemplo, tenemos en 1 Reyes 19:16, a Jehú, hijo de Misí, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abneló, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí está diciendo el profeta que va a ser Eliseo, va a ser ungido. Y la forma que era ungido delante de todo el pueblo. Y era un emblema de que el Espíritu Santo del Señor estaba sobre esa persona. También Isaías, vemos en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que cada profeta era ungido y la verdad simplemente es una sombra de lo que Jesucristo es. Pero este emblema de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos físicamente o que se consagraban a ese tipo de ministerio por medio de esta actividad de ungir al profeta. También los sacerdotes eran ungidos. En Éxodo 28:41 la palabra del Señor dice así: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. La idea es que Aarón iba a ser consagrado, iba a ser apartado para este tipo de ministerio como sacerdote. Él iba a manejar las cosas espirituales, los sacrificios, la sangre, todo lo que tiene que ver con eso. Él había sido apartado de sus hermanos para específicamente esta obra, y se empezaba el ministerio de él por medio de la unción. La unción que se hacía con aceite o con... Y la Biblia aquí nos dice que era santificado. La palabra santificado era puesto aparte o separado. También en Éxodo 29:7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Así que hablando acerca de los sacerdotes, ellos también eran ungidos. Ellos también se les empezaba su ministerio con este tipo de
oficio, los oficiaban de esta forma. Así que tenemos a los profetas y tenemos al sacerdote. También tenemos a los reyes. La Biblia nos dice también en Jueces que ungieron, dice el versículo, y fueron en Jueces capítulo 9, verso 8, y fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Está hablando de una forma de parábola. Estaban pidiendo a este rey que fuera él su rey. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron por medio de una unción. Lo separaron de la obra que él tenía antes para que él fuera rey sobre estos hombres. Y la palabra aquí es ungir. La palabra lo usa para los reyes. También vemos también en David, cuando él fue escogido como rey, en 1 Samuel 16:12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Dice el versículo siguiente, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Que desde entonces él vino, el Espíritu del Señor, por medio de ese emblema que había pasado, por medio de ese aceite, por medio de esa unción exterior. Dios marcó el reinado de David, aunque él no fue rey hasta el futuro, pero él había sido apartado para esa obra y el Espíritu del Señor moraba sobre él. Así que vemos cuando se usa la palabra Mesías o unción o ungido, se usa sacerdotes, se usa por los profetas, se usa con los reyes. Y mucho hemos visto esto acerca del Mesías prometido, que se había predicho de antemano en el Antiguo Testamento. Y vemos aquí que estos reyes, estos profetas y estos sacerdotes simplemente eran sombra de lo que en verdad iba a venir, del Rey de Reyes, del Señor de Señor, el profeta sobre todos los profetas y el sacerdote sobre todos los sacerdotes, que es el Señor Jesucristo, es el Mesías. Él tenía 3 oficinas como Señor y Salvador. Él era profeta. Él hablaba por Dios, las palabras que él daba eran de Dios. Juan nos dice claramente esto. Si usted tiene una Biblia, usted puede buscar cuántas veces en Juan el Señor les dice a los discípulos, dice, mis palabras, mi doctrina no son mías, son del Señor, lo que escucho de él, eso es lo que digo. Es decir, él tenía la oficina de un profeta. Un sacerdote era aquel que manejaba las cosas espirituales, el que lidiaba entre Dios y las personas, y es lo mismo que él hizo. Él es el mediador, él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él mismo hizo el sacrificio como sacerdote. Y no solamente el rey sobre todos los reyes, él vino a ser, y el versículo nos dice también en Efesios capítulo 1 que él está reinando sobre todo. Así que él cumple esos 3 tipos de oficios que en la antigüedad simplemente eran sombras, y nos da a conocer un verdadero profeta, un verdadero sacerdote y un verdadero rey. Y esos 3 aspectos habla acerca de su unción, de él ser el Mesías prometido. Es por eso que los judíos tenían dificultad de recibirlo como Mesías. Había ciertos tropezaderos que ellos no podían sobrepasar de este Mesías. Ellos entendían todo esto de que iba a haber un rey, iba a haber un sacerdote, todo eso. Lo habían escuchado antes. Es como si ellos ya de antemano hubieran sabido quién era este ungido que iba a venir. Pero desafortunadamente, por su duro corazón y su incredulidad, no recibieron al Señor Jesucristo. Y la mayoría de ellos pues fue endurecido, como dice Romanos. Pero este sacerdote, este profeta y este rey, mire lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 41. Cuando Andrés encuentra a su hermano Pedro, mire lo que dice. Y Andrés hablando, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, es decir, al ungido, al que iba a venir, dice. Y traducido es el Cristo, es decir, el Cristo. ¿De quién estaba hablando ahí? Pues estaba hablando acerca de Jesucristo. Dice, lo hemos encontrado, y estaba tan gozoso de encontrarlo. Primero lo que a quien se lo divulgó es a su hermano, ¿no? Gozo que había en su corazón. Él le compartió esta verdad
a él, le dijo, hemos encontrado al Cristo, al que estábamos esperando, este hombre es. Y él estaba completamente convencido de eso. También vemos esto en Juan capítulo 4, versículo 25. Cuando la mujer samaritana dice esto, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y sabemos bien lo que pasó. Esta mujer vino a conocer y a ser discípula del Señor Jesucristo porque ella tuvo una convicción, no solamente de que Jesús era un buen maestro, que Jesús es el Cristo, el que estaban ellos esperando. Y esta convicción fue y delató a todas las personas que estaban en la ciudad. Y cuando ellas volvieron, dice, ya no creemos solamente por el testimonio de la mujer, creemos nosotros porque nosotros hemos visto y hemos escuchado al Señor. Así que todo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y había una gran dificultad para los judíos y para los gentiles de recibir a Jesucristo como ese Mesías, recibir al Señor Jesús como ese Mesías. El Mesías prometido, aquel en el cual Dios mismo iba a mandar para ser rey, sacerdote y profeta. También la Biblia nos habla mucho acerca de esta palabra Mesías. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se repiten 13 veces. Y no es raro porque Mateo muchas veces habla acerca de esto pasó para que la palabra fuera cumplida. Mateo tiene como si fuera una concordancia del Antiguo Testamento, muchas citas bíblicas que se refieren al Antiguo Testamento como diciendo, esto, lo que pasó con el Señor Jesucristo, es lo que se dijo antes, anticipadamente. Él viene a llenar esta oficina por la palabra que se dijo antes. También en Marcos lo menciona 6 veces la palabra Mesías, en Lucas solamente 2 veces. Pero vemos aquí que la palabra Mesías y el problema que ellos tenían con recibir al Señor como Mesías es porque la verdad no encajaba en sus mentes lo que él era. Pedro tuvo una confesión y tuvo una convicción de quién era el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, aquí lo voy a leer. Mateo 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro tuvo esta revelación espiritual, porque el versículo, si lo lee usted completo ahí en Mateo 16, el Espíritu se lo reveló, le enseñó, le mostró quién era Jesucristo. Y él tuvo esa convicción y él fue salvo. También tenemos acerca de Pablo. Pablo, cuando él se convirtió, cuando él fue convencido de que Jesucristo era el Mesías que había de venir, en Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban de Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que Pablo, en su infancia espiritual, recién convertido, él tenía suficiente sabiduría, como que si el Espíritu Santo se lo reveló al momento, diciendo quién era Jesucristo, y él entendió y lo recibió. Él confundía a los judíos. Les decía, ese es Jesucristo, ese es el Señor Jesucristo. Y ellos tenían un ideal, una forma de pensar. Y él con la palabra, con la Biblia, los confundía en decir, los trataba de enseñar que Jesucristo había de pasar por esas todas dificultades, todas los morir en la cruz, todo eso. Porque los judíos tenían esa dificultad de creer que él era el Cristo. Él no tenía ningún problema con creer en Dios. Ellos creían en Dios. Pero el problema que ellos tenían y todavía tienen es que ellos no reciben a Jesucristo como Mesías. Así que la conversión de Pablo, aunque él era judío y él era fariseo, él tuvo esa convicción dada por el Espíritu Santo. Y podemos decir que la salvación no tiene que ver si tú crees que Jesucristo vivió, que Dios existe. No, la salvación tiene que ver con el punto de que si tú crees y tienes la convicción dada por el Espíritu Santo que si Jesucristo es el Mesías o no, Mesías prometido. El mensaje a los tesalonicenses también habla acerca de eso. El apóstol Pablo
hablando a los estadounidenses, le menciona esto en Hechos 17, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que la enseñanza que él tenía es que él tenía que sufrir. El evangelio de Pablo enseñaba a los judíos diciendo, él tenía que sufrir, él es el Mesías esperado, él tenía que sufrir, pasar por todas estas dificultades. Es el problema de los judíos. El problema de los judíos es que cómo podían ellos convencer en sus mentes o tener esa convicción que el Mesías tenía que morir en la cruz, tenía que tener todas estas dificultades antes de entrar a su reino. Ellos pensaban que el reino del Dios, un reino material donde Él se iba a sentar y todos iban a estar alrededor de Él. Es por eso que aún sus discípulos no entendían. Es por eso que algunas veces le pedían, te pido, Señor, que mi hijo se siente al lado derecho, al lado izquierdo. No entendían la verdad, lo que habla la Biblia. El reino del Señor era espiritual. Y ese es muchas veces el problema de los judíos y muchas veces el problema de la gente. Así que ellos tenían ese obstáculo, esa dificultad de entender que Jesucristo tenía que sufrir todos estos problemas y morir tal como Él había muerto por medio en la cruz como un criminal. Ellos tenían esa dificultad. Y le llama la Biblia, le llama en 1 Corintios 1.23, 1 Corintios 1.23 le llama tropezadero. Mire lo que dice el versículo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sí, el Cristo que Pablo predicaba era un Cristo crucificado. Un Cristo en la cruz, como un criminal. Y para los judíos era completamente absurdo. Pero el Cristo que predicaba Pablo era un Cristo crucificado. Pero los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Es decir, para los judíos era muy difícil entender esto. Que el Jesucristo, el Mesías, iba a ser crucificado. La vida del Señor Jesucristo era difícil para ellos de entender y recibir. Aún hoy en día. De creer que Él es el Cristo. Pero Él es el Cristo. Y es por eso que por medio de la Escritura Pablo les trataba de enseñar a los judíos que él tenía que sufrir. La vida del Señor Jesucristo y su muerte para el judío es un tropezadero, dice el versículo. ¿Qué significa eso? Bueno, si fuera un camino y hubiera muchas trampas o muchas piedras, es difícil para caminar porque tropiezas mucho, hay mucha cosa en que tropezarse. No es estable el camino. En la vida del Señor Jesucristo, su nacimiento, para eso es un tropezadero, nació en un establo. Sus padres nos dicen en Juan capítulo 10, algunos de los judíos les decían, nosotros no fuimos engendrados de adulterio. Ellos creían que su madre había tenido un adulterio con alguien. La idea es esa. Y para ellos era una dificultad. La educación del Señor Jesucristo. Él no tuvo ni educación. Ellos decían, ¿de dónde Él ha recibido esta enseñanza? Su ministerio, ¿para quién fue? No para con los altos religiosos de esa era. Fue con personas pobres, con personas necesitadas, con ladrones muchas veces, con personas que no tenían una alta capacidad en la política de ese tiempo. Eran personas pobres. Su ministerio, sus milagros, la mayoría de ellos fueron fuera de Jerusalén, no en Jerusalén, fuera de Jerusalén. Su audiencia, ¿quién era su audiencia? Su audiencia eran personas pobres, personas necesitadas, personas enfermas. Esa era su audiencia. ¿Quién eran sus discípulos? Personas pescadores que no tenían ningún tipo de estudio y los hizo sus discípulos. Y no solamente eso es algo simplemente que en sus 3 años de ministerio Él tuvo, pero que acerca de su compañía. Dice la Biblia que muchos tenían problema con Él. ¿Por qué? Porque recibía pecadores. Y no solamente esto, aún más es de tropezadero que estamos hablando acerca del Mesías para los judíos, que acerca de su muerte. Su muerte fue como si fuera un reo, como si fuera una persona que había hecho mal.
murió en una cruz a manos de los romanos y a manos de los judíos. Todo eso para ellos era un tropezadero, una dificultad. Pero como Pablo, como Pedro, nosotros hemos venido a creer que Él es el Mesías que ha venido, el Mesías que completa. Y en verdad es la verdad de la sombra del Antiguo Testamento acerca de esos sacerdotes, de esos reyes, de esos profetas. Él es sacerdote, Él es profeta, rey también. Así que vemos esos tres oficios del Señor. ¿Qué acerca de ti? ¿Tú qué dices acerca de Él? Déjame leerte una pregunta. Aquí en Mateo 16. Y Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es la pregunta. ¿Quién dices tú que es el Señor Jesucristo? Porque yo sé que aquí en donde yo vivo hay un colegio y ahí se enseña Jesucristo es un buen maestro. Simplemente un buen maestro. Bueno, tú puedes creer que es un buen maestro, pero Dios te va a mandar al infierno. Por eso, una persona no es salva por creer simplemente y tener reverencia por Jesucristo como maestro. Si tú dices que Jesucristo no es Mesías, que no completa todas esas verdades del Antiguo Testamento y que Él es el Mesías de Mesías y que Él habla por Dios, es la última palabra que Dios da al hombre, la palabra completa que el Señor ha dado al mundo, que Él es su vocero. Y no solamente eso, que Jesucristo es rey, que Jesucristo es el sacerdote. Esas tres cosas hablan acerca de algo muy claro a las personas perdidas. Primero, que hay un rey, que es Jesucristo. Y que hay una absoluta autoridad, que es el Señor Jesucristo. Segundo, un profeta que habla por Dios. Que habla por Dios. Él habla por Dios. Es decir, que la verdad de Dios, Él la da. Y tercero se puede decir que un sacerdote, alguien que intermedia entre Dios y los hombres, solamente es Jesús. ¿Acaso tú crees en eso? Si tú no crees en el Jesús de la Biblia, en el Jesús Cristo, el Mesías, tú no puedes ser salvo. Porque algunos dicen, yo puedo creer en Jesús Mesías o Jesús como maestro y todo eso, yo creo en Jesús. No, si tú crees que Jesús es el rey, el profeta, el sacerdote, el Mesías prometido, tú serás salvo. Si no, lo siento, tú estás perdido. Tú tienes que arrepentirte, venir a Cristo y creer en el Señor Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, el Cristo que había de venir. Así que, ¿quién dices tú que es el Cristo? ¿Quién dices tú que es el Señor Jesús? ¿Quién dices tú? ¿Simplemente un maestro? ¿Una figura histórica? ¿Simplemente alguien que decía bonitas cosas? ¿Quién dices tú? Y en la respuesta que tú das, la eternidad está de por medio. Y espero que por la gracia del Señor tú contestes favorablemente diciendo, yo he creído y he venido a entender que Jesucristo es el Mesías. Él es profeta, sacerdote y rey. Y si así es, la Biblia nos dice aquí, en el capítulo 16 de Mateo, nadie te lo reveló, tú no lo aprendiste en ningún lugar, el Espíritu Santo te lo reveló a ti. Ojalá que por la gracia del Señor sea así. Déjame orar. Padre, yo te pido, Señor, por las personas que escuchen o vean este video, Señor. Te pido que por tu gracia ellos puedan entender que la persona del Señor Jesucristo es muy importante. Que no solamente creemos en un Cristo histórico o Jesús, un buen maestro, no. Creemos en un Jesucristo histórico que Él habla por Dios. Él es el profeta de Dios, pero no solamente eso, es sacerdote y Él es rey sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por aquellos que por tu gracia han venido a entender esto. Y te pido por aquellos, Señor, que todavía no lo hacen, que en tu gracia, Señor, tú les convenzas de esto. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.